El día de hoy estamos a viernes 8 de marzo del 2024. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito. Este primer puntito lo vamos a tomar del libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10. Y este es el último oráculo. Y esto es lo que dice el Señor Dios. Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestros arrepentimientos sinceros, que solemnemente te presentamos. Ya no nos salvará Asiria. Ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Cosas pero bien importantes. ¿Y qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel? Pues el pueblo de Israel se ha hecho dioses con sus manos y los empezaron a adorar. Dioses de barro, dioses de oro, hechos con hechura humana, que no oyen, que no escuchan, que no nada, y esos eran los que empezaron a adorar el pueblo de Israel. Se han apartado del Señor Dios, y el día de hoy les va a decir así: conviértanse al Señor su Dios, regresen al Señor Dios, dejen sus maldades, ya déjenlo, ahora sigan la bondad del Señor, el Dios que escucha, el Dios que les habla, el Dios que es de carne y hueso, que es espíritu y que está con ustedes, que siempre camina con ustedes. Pues el día de hoy acérquense a Él de todo corazón y solamente a Él diríjanse. Y el día de hoy todo tiene que ser un arrepentimiento, porque el pueblo de Israel se ha alejado del Señor Dios, se ha apartado, y al pueblo de Israel empieza a ir muy mal. Y todo esto es la desgracia de Israel, se le debe a que se ha apartado del Señor Dios, se ha alejado del Señor Dios. Y es que cuando te alejas del Señor Dios, te alejas de tu seguridad, te alejas del Dios que ha sido sólido en ti, y todo empieza a ser muy frágil en tu vida. También cuando te acercas del Señor Dios, tú te ves más fortalecido. Pero Israel siempre va a tener estas bajas y estas altas. Israel va a ser un pueblo muy fiel, pero también Israel va a ser un pueblo muy infiel. Y el Señor Dios va a ser siempre fiel. Hay siempre a un pueblo que es muy resbaladizo, a un pueblo que no se decide y a un pueblo que constantemente está en cambios y cambios. Pues el Señor Dios siempre va a estar. Pues el día de hoy arrepiéntanse al Señor Dios, conviértanse al Señor Dios, ya dejen de hacer sus maldades, porque el Señor es bueno. Y acercarte al Señor Dios es acercarte a su bondad, acercarte a su amor, acercarte a su fidelidad, acercarte al bien. Esto es la oferta del Señor Dios, esto es lo que el Señor Dios te da. Ni por ningún motivo, ni por ninguna circunstancia te alejes de la vida, porque el Señor Dios es vida. Segundo puntito muy importante. Este segundo puntito lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Y el día de hoy se le acerca un escriba al Señor Jesús y le hace una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas de aquel entonces eran personas cultas, eran personas estudiosas, eran personas que se dedicaban a lo principal, a lo más importante, que era interpretar la ley del Señor. Pero lo que pasa es que ellos estaban vueltos bolas, porque no les bastó los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino que se habían hecho 613 normas, de las cuales 365 eran normas negativas y 248 eran preceptos positivos. Y ellos estaban muy confundidos y se decían: pues, ¿a cuál de todos estos mandamientos, cuál es el más importante? Y había de todo tipo de opiniones. Y el día de hoy se acercan con el Maestro Jesús, porque entre ellos no sabían cuál era el más importante de todos. Unos decían que era el sábado, porque el sábado fue el día en que el Señor Dios dijo: este día se lo vas a dedicar al Señor Dios. Otros decían pues otro tipo de mandatos, y se acercan al Señor Dios. Y el día de hoy el Señor Dios los va a sorprender, o por lo menos a este escriba lo va a sorprender y le va a decir: pues el primer mandamiento y el principal es: el Señor, escucha Israel al Señor nuestro Dios. Es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero es eso, es amar al Señor nuestro Dios. Y es que es una mentira que tú digas que amas al Señor Dios cuando odias a tu hermano o cuando le deseas lo peor a tu hermano. Es una mentira que tú ames al Señor Dios cuando no haces lo que el Señor Dios te está haciendo, cuando no perdonas, cuando no eres la persona generosa como el Señor Dios lo ve, cuando como el Señor Dios es fiel en las buenas y en las malas, y todo eso se está jugando entre ellos. Y ellos mismos también se han perdido del concepto de Dios. Y se han perdido del concepto de Dios porque se han enfocado mucho a la norma. Pero también se han perdido del concepto del ser humano. Y al ser humano solamente lo tienen para reprimir, lo tienen para cargarles cargas tan pesadas, normas tan pesadas, que ni siquiera ellos las quieren ver. Y han perdido estos dos conceptos. Se ha perdido del concepto de Dios, de hablar de Dios, de comentar a Dios y de imitar a Dios, pero también se han perdido de la humanidad del ser humano. Y el ser humano es que siempre lo ven como lo peor. Y como lo ven como lo peor, entonces hay que educar al ser humano. Y para educarlo tenemos que darle una serie de normas para educarlo. Pero la única educación solamente es eso, es edúcalo para que ame al Señor Dios, el amor a Dios. Y es que el amor a Dios tiene que ser el centro de la vida de cada uno de nosotros. Amar a Dios tiene que estar en lo más alto de la pirámide de tus valores, en la pirámide de tus principios. Amar a Dios tiene que ser lo más alto. Y amar a Dios por encima del dinero, amar a Dios por encima de tu empresa, amar a Dios por encima de tu negocio. Y es que el Señor Dios es primero de todo. Y el Señor Dios no puede esperar. Y lo que pasa que ante el dinero el Señor Dios tiene que esperar. Y ante el negocio el Señor tiene que esperar. Y ante la diversión el Señor Dios tiene que esperar. Y al fin de cuentas el Señor Dios termina siendo el último. Esto ya se tiene que terminar, y se tiene que terminar
¿Por qué? Porque gracias al Señor Dios, por su voluntad, por su generosidad, tú tienes lo que tienes. Tienes diversión porque el Señor Dios también te la da. Tienes una empresa porque el Señor Dios te lo ha dado, un negocio. Y tienes dinero porque el Señor Dios te lo ha dado a ti. Y es que todo viene del Señor Dios. Y es que sin el Señor Dios no hay nada, absolutamente nada. Y esto como que no queda claro. Como que a la vez esto ya es muy trillado, esto ya lo sabemos, pero no se vive y esto no se está experimentando. Y cuando tú lo empieces a experimentar, vas a tener otro concepto muy distinto de Dios. Y es cuando tú lo vas a poner por encima de todo. Y también el segundo mandamiento, que es muy importante, y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que ante el ser humano no hay nada mayor que el ser humano. No hay una ley, no hay una norma, no hay nada que se ponga por encima del ser humano. El ser humano está por encima de todo, porque es la máxima creación del Señor. Y porque el ser humano es la imagen de Dios aquí en el mundo. Cuando yo veo a otro ser humano, estoy viendo a un Dios que se hace presente en él. Y solamente Dios se manifiesta en la humanidad. Pues estas cosas las tenemos que tener, pero muy en cuenta. Pues los escribas se habían perdido solamente en esto, en hacer normas, por el concepto de hombre que tenían. Y el hombre, ¿qué es? El hombre es bien imperfecto, el hombre es un animal y por lo tanto hay que darle prohibiciones, hay que darle normas para que se eduque en ellas. Pero solamente el día de hoy los mandamientos del Señor Dios. Y el mandamiento principal del Señor Dios, ¿cuál es? Es el mandamiento del amor. Hay que enseñar a la humanidad a que ame y ¿ame a qué? Pues en primer lugar, el amor a Dios. En segundo lugar, el amor a la humanidad. En tercer lugar, el amor a la naturaleza, que la tenemos muy marchitada. Podemos tirar el agua sin ningún problema, sin ningún temor y nada nos duele tirar el agua, o podemos tirar basura o contaminar el aire, todo eso. Y no nos duele. Y yo creo que esto, aparte de que te duela, tienes que ser muy consciente de eso. Utilizar menos el carro, usar más la bicicleta o simplemente caminar un poquito más. Ir a la tienda caminando, pues te va a hacer un bien. Y menos utilizar el carro, porque hasta lo más cercano queremos utilizar el carro y no es necesario. Pues todo esto es amor y sobre todo el amor a ti mismo. Y es que desde la manera como a ti te amas vas a empezar a amar a los demás y te vas a formar un concepto del amor muy diferente. Amándote a ti mismo, todo se va a ir dando y se va a ir dando para bien. Tercer puntito muy importante, este tercer puntito lo vamos a tomar del Salmo 80. Y este Salmo 80, ¿qué es lo que dice? Oyó Israel palabras nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pesado canasto de tus manos. Clamaste en la aflicción y te libré. Pues oyó Israel palabras nunca oídas. Y es que estas palabras nunca oídas nos vienen del Señor Dios. Esas palabras que llegan a tu corazón, esas palabras que te renuevan, que te regeneran, esas palabras que te levantan, esas palabras que te animan, que te motivan, esas palabras que te invitan a echarle adelante, aún por todo lo que estás pasando, por todo lo que está sucediendo en tu vida. Pues adelante y adelante, y estas palabras las viene del Señor Dios. Palabras de bondad y palabras de amor, palabras puntuales, no más palabras y no menos palabras, palabras las que el Señor Dios te da. Pues esto es lo que dice el Salmo 80, y todo esto es que Israel oyó palabras nunca antes oídas, porque nadie las tiene.
solamente el Señor Dios las tiene. Y hay que pedírselas al Señor Dios que nos dé esas palabras para consolar, para animar, para motivar, para ayudar a otras personas a que vean la vida de otra manera y que no se queden estancadas con su concepto de vivir y su concepto de vida. Pero también clamaste en la aflicción y te libré. Pues el Señor Dios recuerda que uno de los conceptos del Señor Dios es el Señor liberador, un Dios liberador, que próximamente les voy a hacer el tema de un Dios liberador, porque el Señor Dios libera y te libera te libera de la esclavitud y te libera para que sigas siendo ese hombre y esa mujer libres y para que ames en la libertad y no ames de una manera enfermiza, ni mucho menos dependiente, que solamente tu amor sea desde la libertad y por convicción. Esta es la palabra de vida, el pan que te alimenta, el pan que te fortalece. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.